Muy buenas noches, amigos, amigas. Gracias por seguirnos. Estamos en el TikTok y también vamos a reproducir a través de nuestras redes sociales. Que es un programa muy especial porque ustedes saben, la modalidad de nuestro canal de TikTok es responder preguntas. Por eso se llama El Abogado Responde. Y este momento es muy especial para mí porque vamos a recordar que justamente por estas fechas, hace ya 12 años atrás, habíamos nosotros comenzado una aventura, primero televisiva, no mediática, para decir mejor, televisiva porque habíamos empezado el programa precisamente que quería unir la ciencia del derecho con la vida cotidiana y llegar también con mi otra profesión, que es la comunicación social, a toda la gente que quisiera orientación, que necesitara absolver inquietudes, dudas, etcétera. Y es por eso que a partir de la experiencia que tuve en televisión, unimos aquello e hicimos un programa llamado El Abogado Responde. Y de ahí en adelante escribimos para la prensa, ahora estamos en radio y ahora en redes sociales también. ¿Y por qué les hago esta reminiscencia el día de hoy? Porque les voy a contar un poquito de cómo nació, cómo es que los primeros que fueron los abogados que respondieron precisamente fueron los grandes docentes de la Facultad de Derecho. Y uno de ellos, el más recurrente, para decirlo mejor, el que siempre nos visitaba una y otra vez y que a quien recurríamos porque además siempre en esa amabilidad y esa afabilidad de darnos la posibilidad de estar con nosotros en el programa llamado El Abogado Responde en televisión, estaba el doctor Fabio Chacoya Huanca. Doctor, bienvenido esta vez, ya no al canal, empezamos en Católica Televisión, me acuerdo hace 12 años. 12 años han pasado desde las veces en las que le invitábamos a los micrófonos y la gente llamaba al canal y obviamente nosotros abogados nuevos, Dustin Romero, que es mi colega, con quien habíamos empezado esta aventura y que ahora también forma parte del bufete jurídico, pues él estaba en la producción, entonces decía, encargado de abrirle la puerta, de ingresar, sentar las cosas, moverlas, y nos acordábamos de cómo usted llegaba para darnos esa posibilidad, agradeciendo su deferencia de la invitación, en su motito y con su casquito, ¿no? Así, una moto pequeña. Empezaremos por ahí, entonces 12 años. ¿Qué fue de esa motito, doctor? Bueno, en principio un abrazo, un gusto, estimado Víctor Manuel. Un saludo cordial a todos tus seguidores y efectivamente 12 años se dice rápido, pero eso es toda una vida, ¿no? Y bueno, primero felicitarte de todo corazón porque has logrado mantener, has sido perseverante con ese proyecto, que sí yo recuerdo, ¿no? En la Plaza de las Sudanes yo ejercía la docencia, bueno, sigo ejerciendo, pero bueno, ustedes eran jóvenes juniors, abogados juniors, entre estos Dustin. Y sí, él me comentó, yo me acuerdo en la facultad, doctor, le comento, estamos haciendo un programa, ¿no? Donde vamos a absolver consultas de la gente. ¿Será que usted puede participar? Y a mí me gusta, honestamente me gusta compartir el diálogo. No te olvides que en mi escuela fue el bufete, entonces me gusta siempre buscar soluciones desde el ámbito jurídico sobre problemáticas y sí, es un momento muy grato, yo acudí con mucho gusto ahí a la Plaza de las Sudañes. ¿Y qué pasa con la motito? Bueno, sí. En una motito y con su casquito llegaba siempre. Sí, en realidad el tiempo es oro, en ese momento era complicado porque yo tenía muchas labores, ¿no? Bueno, ya estaba para esa época en el órgano judicial, pero también tenía otras actividades como la docencia, mis hijos eran pequeños y teníamos que recogerlos, entonces una manera de aprovechar de mejor forma el tiempo era con la moto, una moto chinita, porque estaba en la German Butch como hasta ahora, y la verdad que me gusta, ¿no? ¿La moto? La moto me gusta, sí. Claro, no me gusta correr, pero sí me gusta conducir porque el hecho de que manejes moto exige de que todos tus sentidos estén concentrados, prácticamente no puedes ni el celular responder, entonces sientes una tranquilidad encima la brisa en tu rostro, tu cuerpo, entonces es algo muy agradable. Pero por temas de seguridad lo hemos dejado. El 2017, 18 vendimos la motito por pedido de mis hijos también, porque justo en 6 meses me accidenté dos veces. Eso le iba a preguntar. ¿Tuvo problemas con la moto? Sí, me accidenté. El que tiene moto se cae, ¿no? Sí. No, ¿Qué pasó? El primer accidente fue en la calle Ravelo, estaba en plena llovizna, justo en esas épocas. Y bueno, ustedes los que manejan motos sabrán cuando uno, por más despacio que maneje, frena y resbala. Entonces ahí tuve un accidente.
Y el segundo un poco más estrepitoso, que estaba bajando en la calle destacamento 111, y bueno, una persona, yo estaba yendo muy con cuidado, en línea recta, y de golpe abrieron la puerta y mi uña me hizo volar básicamente, ¿no? Entonces ya esas experiencias dijeron, no, hasta ahí nomás la Sí, moto. es peligroso, ¿no? Yo Sí, recuerdo que también, mi hermano le pasó lo mismo, no se fijan, está pasando una motito y de pronto la señora del taxi se para y abre la puerta y hasta a mi hermano le pasó lo mismo. Nos está empezando a saludar. Hoy día nuestro programa será de consultas generales en el ámbito civil, porque mi querido doctor Chacoya fue mi docente en Derecho Procesal Civil precisamente, entonces ustedes pueden aprovechar hoy día de consultar. Vamos a hacer un programa especial por eso del abogado responde con el doctor Chacoya Responde, que fue uno de los fundadores del programa, cuando los abogados que somos ahora, Dustin y mi persona, hace 12 años atrás, pues no sabíamos mucho, apenas nos habíamos formado y bueno, hecho los papeles correspondientes para empezar a ejercer. Entonces nos están saludando ya, está nuestra querida amiga Fabiola Rivera, nos habla también, escribimos para el periódico El Libertador, ella era la editora, así que muchas gracias, nos está viendo la gente. Daniela Geraldine. Bueno, ustedes pueden preguntar hoy día sobre derecho civil. El doctor Chacoya, ya saben que tiene sus especialidades, sus libros escritos, etcétera, pero hoy día queremos hacer así un programa de consultas generales. Entonces, aprovechen, por favor. Hablemos, doctor, aquí nos llegan también algunos mensajes al WhatsApp. Hablemos de este tema de los dólares. Hablemos de este tema de los dólares como un ámbito, como una parte del derecho civil. El otro día vi una publicación, y también de eso nos están consultando, vi una publicación en televisión donde lo estaban consultando, le estaban consultando, convocando al economista Gonzalo Chávez. Una periodista le decía, a propósito de una empresaria que dejó sus depósitos a plazo fijo, y resultó que, bueno, después necesitaba pagar sus insumos al exterior, y terminaron los plazos fijos y no le quisieron devolver en dólares, ¿no? Le dijeron, bueno, vamos a devolver siquiera un 20% y el resto en bolivianos porque el banco no quiso devolverle los dólares. Entonces lo consultaron al economista Gonzalo Chávez y yo comentaba y puse, pues debían preguntar a un abogado este tema, no a un economista, porque bueno, el economista le va a hablar de la situación económica del país, pero legalmente, pues un abogado. En temas de derecho civil, de obligaciones, en temas de derecho civil, de derechos, pues hablamos tanto de antícresis, de deudas, de estos temas bancarios, la devolución ahora, en dólares o en bolivianos. ¿Cómo hacemos? ¿Soy anticresista o al final, como la señora empresaria, he dejado mis dineros en dólares en el banco y ahora pues quiero que me los devuelvan en dólares también? ¿Qué hacemos, doctor? ¿Cuál es la solución? ¿Qué le decimos al anticresista? ¿Qué le decimos a la señora empresaria? ¿A los ahorristas que tienen su dinero en dólares y no los pueden sacar? ¿Es correcto que les devuelvan en bolivianos? ¿Al tipo de cambio? ¿Al tipo paralelo? ¿El mercado negro? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desenrolla este zafarrancho? Bueno, yo lo desarrollaría de la siguiente manera. Primero vamos con los anticréticos. El contrato de anticrético necesariamente requiere una forma, tiene que ser escrito, no puede ser verbal. Y eso ya de por sí nos genera algo de certeza. ¿En qué sentido? En que las partes deben regirse de inicio por lo acordado en el documento, ¿no? Ahora, aquí viene un tema. Hay dos opciones. La opción A es que en algún momento hayan previsto la posibilidad del cambio de moneda al momento de la devolución del dinero, que obviamente en la mayoría de los casos no ha debido ocurrir, pero a donde quiero llegar es que si tú suscribes un contrato de anticrético donde estableces de que estás dando $10,000 y que a la finalización del plazo restituirás $10,000 o su equivalente en moneda, etcétera, entonces no habría ningún problema. Así también lo ha previsto el artículo 406, si mal no estoy, del Código Civil. Pero, ¿qué pasa si no has establecido esa figura? ¿Qué es lo que normalmente estoy escuchando que ha pasado? Jóvenes que han agarrado una habitación en $5,000, $7,000, ¿no? Hace 4 o 5 años, y justo en este momento están pidiendo la devolución de sus dineros, y ahí hay una encrucijada. Primero que no hay dólares circulando, al menos en el cambio oficial no hay, en el tipo de paralelo sí. Y la dueña de casa ahí se ve reticente, ¿no? Dice, yo no te puedo devolver en dólares, te voy a devolver en bolivianos. Y la otra persona, ya, pero entonces, ¿a qué tipo de cambio? Legalmente hablando,
no es un invento esto, lo que tendría que ocurrir jurídicamente hablando es que nos rijamos a lo establecido en la ley, el Código Civil 406, y el propietario o la propietaria tiene la posibilidad de devolver los dineros, ya sea en dólares o en bolivianos, al tipo de cambio oficial. Y eso es lo que está pasando en la práctica, según conozco. Le ofrecen al anticresista, no quiere recibir, entonces hacen una demanda de oferta de pago y consignación, donde adjuntan el documento, presentan al juez y adjuntan el depósito de los recursos, aclarándole de que como no existe la posibilidad de obtener dólares, lo están haciendo en bolivianos. Obviamente que esa solución puede ser legal, pero no es justa. No es justa, y ahí viene el conflicto, pero lamentablemente no hay otra solución por el momento. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta situación? Y yo creo que va a ser así. Producto de esta experiencia, a futuro, la mayoría de los colegas en sus bufetes, al momento de hacer la redacción de los contratos, sin lugar a dudas van a prever esta posibilidad de la fluctuación, ¿no? Y van a aclarar que sea sí o sí en dólares, o caso contrario, que sea en bolivianos, pero a un tipo de cambio más acorde a lo correcto. Pero ya hacia atrás no se va a poder dar, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual se está solucionando. Yo en lo personal considero de que, tomando en cuenta que las dos partes, ofertante y aceptante, han suscrito un contrato hace 2 años, 3 años, de buena fe, precisamente en coherencia con esa buena fe, concilien, negocien, que no sea al 6.96, que ya es irreal, que sea al 7, 7.5, etcétera, ¿no? Creo que eso, por un lado, eso sería en cuanto a mi comentario respecto a la devolución de los contratos en anticrético. ¿Qué pasa con los DPFs? Es diferente. Yo tengo una postura. Los contratos bancarios no pueden regularse únicamente por el Código Civil. Es más, si lees tú, estimados oyentes o televidentes, si ustedes se ponen a revisar la ley de las entidades financieras, ¿no? Lo que antes era la ley de bancos, a partir del artículo 80 más o menos, tiene un capítulo específico que regula el tema de los contratos bancarios. Inclusive me animé en algún momento a querer escribir un artículo haciendo la diferenciación entre contratos civiles y contratos bancarios. El mejor ejemplo para demostrarte que no tienen la misma naturaleza es que los contratos civiles se rigen por el principio de libertad contractual, o si quiere usted el principio de la voluntad del 519. La voluntad entre partes es ley, ¿no? Entonces esa es la línea en materia civil, siempre y cuando no esté contraria a la ley, etc. En cambio, en los contratos bancarios es diferente. Un ejemplo, caso del gobierno de la señora Yanine. Fabio va al banco, saca un crédito con garantía hipotecaria, acuerdan de inicio entre el contratante, el banco y mi persona una tasa de crédito, interés, todo. Viene la pandemia y producto de un decreto supremo se modifica lo que hemos acordado nosotros, o sea, un tercero, en este caso el Estado, modifica la eficacia jurídica del contrato. Ustedes saben, mediante un decreto, si mal no recuerdo, se modifica, se suspenden los pagos, se reprograma todo. Esa lógica que ha ocurrido con los créditos bancarios no se puede aplicar en los contratos civiles. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de que, y es una sugerencia, cuando tratemos de analizar los abogados la eficacia jurídica de un contrato bancario, no nos rijamos únicamente al Código Civil. Porque la ley especial, ¿cuál es? Es la ley de entidades financieras. Y solo en el caso de que existan vacíos jurídicos en la ley de entidades financieras, corresponde remitirnos al Código Civil. Mi criterio, ¿no?
Desde ese punto de vista, un contrato de DPF es muy diferente a un contrato de anticrético, etc. Entonces, creo yo, pero hay que hacer un estudio de gabinete, que en el caso del DPF sí tendría el usuario o el cliente la posibilidad incluso de demandar a que se le deba restituir en dólares, salvo que en el DPF, o sea, en el título valor, porque es así los DPFs, se haya establecido que sea opcional la devolución, que creo que no debe existir. Entonces es muy diferente, ¿no? El artículo 406, al que hice referencia hace un momento, si mal no estoy, es el artículo que permite la mutación del dinero, ¿no? Dólar, no lo asumo que se pueda aplicar al DPF, ¿no? Entonces el escenario de análisis es diferente. Bien. Vamos a invitar a la gente, nos están pidiendo el número para poder llamar también, pueden llamar, porque en el Abogado Responde recibimos llamadas en el programa radial, ustedes pueden llamar si quieren, mi celular está habilitado, es el 711-61-888, 711-61-888 si quieren llamar. Si no, también pueden dejar sus consultas en el TikTok, que estamos para poderles responder. Estamos hablando hoy día de derecho civil, así que si tienen alguna consulta sobre derecho civil, recordando un poco lo que hacíamos al principio de nuestro programa, cuando empezamos hace 12 años atrás, que un docente renombrado pues, nos ayudaba a responderle a la gente, porque nosotros obviamente éramos nobles, éramos muchachitos todavía. Vamos a esta pregunta, dice: hipotecaron mi casa, la sentencia salió para que se remate. Lo mismo salió en apelación. Dice. ¿Qué se puede hacer? Ahora yo quiero aumentar un poquito acá porque a propósito de la experiencia que ya tengo en la oficina, hoy mismo en la tarde me venía una señora con un proceso, una sentencia, y me decía, quiero que me lo apelen, ¿no? Quiero cambiar las cosas, no estoy de acuerdo con este monto, tiene que ser otro monto. Entonces, la gente no entiende a cabalidad qué es una apelación. ¿No? Creen que es otro juicio, otro proceso, creen que vamos a cambiar, mejorar o podamos poner otros elementos, otras pruebas, otros testigos para que puedan mejorar a su favor una sentencia ya dictada. Entonces, aprovechando esta pregunta, ¿no? La señora nos dice, hipotecaron mi casa, la sentencia salió y se va a rematar. Entonces, apelé y salió lo mismo. ¿Se puede cambiar una sentencia con apelación? ¿O qué es la apelación para la gente que nos está viendo? Mira, esta consulta me permite a mí hacer un análisis. ¿En qué sentido? Una cosa es ser, con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto y consideración. Una cosa es ser abogado libre, litigante o abogado, bueno, que le guste el litigio. Y otra cosa es conocer el sistema judicial. Creo que eso es importante descifrar, porque yo he sido abogado litigante, ¿no? Y los abogados litigantes nos esforzamos por conocer especialmente una determinada área del derecho, penalistas, civilistas, derecho familiar, laboralistas. Para tener éxito, si quieres tú, dentro del ejercicio libre de la profesión, tienes que conocer de inicio la norma, tienes que asumir un conocimiento normativo del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Para mí eso es así, ¿no? Si no tienes esa particularidad, pues medio que no te va a ir muy bien en el ámbito del litigio. Pero de alguna manera eso hace que te encapsules, porque solo manejas la parte normativa. Pero ya conocer el sistema judicial es diferente porque eso exige un conocimiento más amplio, no solo de la norma, sino de los sistemas normativos, de los procesos, de la manera en la cual se designa jueces, todo un conjunto de elementos, ¿no? Que hacen a la complejidad. Y solo a partir de ahí puedes plantear reformas. ¿Por qué planteo esto? En la Argentina, estimado Víctor, existe lo que se llama, en internet puedes buscar, la justicia de puertas abiertas. La justicia de puertas abiertas es una propuesta de reforma judicial donde se plantea la necesidad de que el órgano judicial explique sus decisiones al público. Sostienen de que una de las razones por las cuales la gente no tiene una buena opinión del órgano judicial es porque no conoce cómo funciona. Sostienen de que si la gente en su mayoría entendería cómo es el trabajo de un juez, por ejemplo, quizá
no sería tan radical en lo negativo al momento de apreciar su trabajo, ¿no? Por eso en la Argentina hasta la manera de resolver los procesos, sus resoluciones, tiene que ser más sencilla. En los casos emblemáticos se busca que los jueces vayan a una conferencia de prensa y expliquen el por qué han decidido así, no para generar conocimiento. Y lo que tú planteas creo que es un claro ejemplo de que en nuestro sistema jurídico boliviano muchas autoridades son muy formalistas, no explican a la gente, etc. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué es un recurso de apelación? Que esa es la consulta, ¿no? Bueno, primero hay que aclarar la diferencia entre medios de impugnación y recursos, que no es lo mismo. ¿Qué es un medio de impugnación? El medio de impugnación no es sino la posibilidad de reclamar. Eso es, impugnar significa reclamar. ¿Cuántos medios de impugnación existen? En materia civil existen 5. Reposición, apelación, compulsa, casación y revisión extraordinaria de sentencia. Son 5 medios de impugnación. Pero de los 5, solo 2 son recursos. ¿Acaso no es lo mismo? No es lo mismo. Recurso significa la posibilidad de activar la doble instancia. Eso es un recurso. El recurso te permite hacer que una autoridad superior revise el trabajo del inferior. Por ejemplo, la reposición. Cuando se activa la reposición, normalmente un juez, todos los jueces tienen que emitir sus decisiones por escrito. Eso es lo bueno. Los jueces hablan a través de sus fallos, entonces, sea civil, penal, familiar. El juez tiene que emitir su decisión por escrito. Bueno, emite su decisión. No al lugar, sí al lugar, probada, improbada. Si usted no está de acuerdo con esa decisión, y es una decisión de forma, procede la reposición. Entonces, la reposición no es un recurso, pero sí es un medio de impugnación. ¿Por qué? Porque en la reposición lo que buscas es que el juez haga una autocrítica y modifique su decisión, o sea, apelas a su conciencia. En cambio, en la apelación y en la compulsa, no. En ambos, tú interpones la apelación o la compulsa, pero para que un superior, ¿no?, revise el trabajo del inferior. Entonces, de los 5 medios de impugnación, solamente la apelación y la compulsa activan la doble instancia, ¿no? Primer elemento. Ahora, la apelación, bueno, en materia civil ustedes saben que existen 3 efectos, ¿no? El diferido, suspensivo y devolutivo. Básicamente la apelación es el mecanismo a través del cual usted puede reclamar o hacer notar, en palabras sencillas, qué errores hubiese cometido el juez al momento de dictar la resolución. Tienes tú que tener la capacidad como abogado de identificar al momento de leer la sentencia o auto definitivo cuáles son los errores que hubiese cometido ese juez al momento de emitir su decisión. ¿Cuántos errores puede cometer un juez al momento de emitir una resolución? 4. Son 4 errores que puede cometer. 2 de carácter normativo y 2 de carácter fáctico. Los 2 de carácter normativo son improcedendo, inyundicando. Son latinismos que básicamente implica, puede ocurrir que el juez haya interpretado y aplicado erróneamente una norma sustantiva o adjetiva. Y los de carácter fáctico básicamente implica una errónea valoración en la prueba, que puede ser error de hecho o error de derecho. Entonces, basta que identifiques uno de estos, ya hay la posibilidad de viabilizar la apelación. Ahora, estos 4 errores se dividen en fondo y forma, que ya es mucho más técnico, ¿no? ¿Se podría a través de una apelación revertir? Sí, se puede. Sin lugar a dudas, si tú revisas la sentencia de manera precisa, analizas los antecedentes y consideras que ha habido una aplicación grosera del derecho sustantivo, obviamente que el resultado será que la sentencia se revoque. Pero si es un elemento formativo, solo se anulará. Hay muchos colegas abogados libres que no manejan muy bien esta técnica recursiva y claro, sus recursos o sus escritos son un tanto deficientes, ¿no?
pero eso hace mucho en la técnica, ¿no? Saber revisar, analizar. Hay abogados que se especializan en la parte de impugnación, pero aquí va la honestidad, ¿no? Revisas tú el expediente, revisas la sentencia y hay que ser sincero, ¿no? Señor, señora, discúlpeme, la decisión asumida por el juez es correcta, está al amparo del principio de verdad material. Cuando una sentencia cumple el principio de verdad material. En mi criterio, bajo el principio de correspondencia, cuando la decisión asumida por ese juez está debidamente respaldada con la prueba cursante en el expediente. Ahí hay principio de verdad material. Pero hay otros colegas que no son honestos y prácticamente le hacen generar una expectativa, no se preocupe, mira, aquí se ha equivocado, tranquilícese, y bueno, la gente confía, ¿no?, en nuestro asesoramiento. Entonces eso hace también la expectativa, la experiencia. Y hay otros casos en donde, aún sabiendo que la apelación no va a resultar, le metes nomás porque la idea básicamente es la dilación. Hay veces, como abogados libres, sabemos que muchas veces la defensa va a circunscribirse a dilatar el proceso, ¿no? Entonces es un tema técnico en lo personal, no sé si se ha entendido la respuesta en cuanto a qué es un recurso de apelación. Sí, en realidad lo que usted dice es muy cierto, especialmente en materia laboral donde me desenvuelvo más, pues las apelaciones o las casaciones van en mérito a que no se ejecutorie la sentencia y no se pague inmediatamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo más puedo tardar para juntar plata también? ¿Cuánto más va a tardar la casación, la apelación? Pues bueno, y como estamos, le comento que fui a averiguar algunos procesos que tengo en apelación y estaban recién viendo algunos temas de enero del 2023, hace una semana atrás, unas 2 semanas atrás. Entonces estamos hablando de que estamos de junio del 2023, estamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, un año y 5 meses retrasados. Entonces realmente hay un montón de tiempo, por eso la gente pues apela, no tanto por el tema del derecho en sí, sino por dilatar a veces las cosas, como usted decía. Un comentario, ¿no? Fíjese, por eso, otra cosa es conocer las reformas judiciales y el órgano judicial en su plenitud. Mi comentario sobre lo que manifiesta. Cada materia tiene sus particularidades, cada materia tiene su propia realidad. Materia laboral en concreto. Mi criterio es el siguiente. Estadísticamente hablando, producto de la pandemia, en este momento, después de materia penal, que es la que lleva la delantera en la carga procesal, está materia laboral, ¿no? La carga procesal es excesiva. No obstante, la cantidad de jueces no es equilibrada. Tenemos de los 1.141 jueces ordinarios, alrededor de 340 jueces penales, un número semejante jueces civiles, que son los más hartos, y materia laboral solo tenemos 56 jueces a nivel nacional. O sea, 56 jueces atienden toda la carga procesal de los 9 departamentos. De esos 56 jueces, si mal no estoy, solo 8 son especializados, o sea, solo manejan pena laboral. El resto son mixtos, como en Sucre, ¿no? Si me atienden coactivo. Ahora, eso genera mora procesal. ¿Cuál sería la solución? Por un lado, ¿qué es el recurso de casación? El recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación. Significa, en materia civil, por ejemplo, del 100% de los procesos que existen, el 100% pueden llegar a apelación, pero a casación solo llega a un 20-30%. Ahí viene la extraordinariedad. En materia laboral no ocurre lo mismo. En materia laboral, todos los procesos de primera instancia pueden llegar a casación, que es una manera de dilación, correcto. ¿Cuál es el problema aquí? Que la Ley General del Trabajo data de 1939, si mal no estoy, es hace más de 80 años. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Modificar la Ley General del Trabajo y generar una coherencia procesal semejante a civil. En civil, por ejemplo, cuando quieres cobrar deudas, te vas a los monitorios. Mi pregunta es, un cobro de sueldos de vengados, para mí solo tendría que acabar en 2 instancias. No tendría que llegar a cárcel, porque el conflicto a resolver es bien puntual. Es como el cacho.
calculas, sí, no le ha pagado, salario por un indemnizable, y listo. Entonces genera celeridad, ¿no? Es que la estructura procesal no está bien. No tendrían que todos los procesos llegar a casación, y así lograríamos, por un lado, mayor celeridad en materia. Y la otra propuesta sería, de manera urgente, crear por lo menos 10 o 12 juzgados laborales que se justifica, porque cuando uno va al Ministerio de Justicia tiene que ir con datos, ¿no? Y ahí está obviamente la carga procesal. Eso va en beneficio de la clase trabajadora, porque obviamente materia laboral es muy sensible. Cuando discutes salarios o sueldos, estás hablando del derecho a la vida, porque la gente vive con su sueldo, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera en la cual podríamos, de manera tal vez a mediano plazo, resolver este tema. Estamos con consultas generales hoy día. Nuestro invitado es el doctor Fabio Chacolla, que estamos recordando un poco del inicio de nuestra programación del Abogado Responde, cuando invitábamos a profesionales del medio para responder las dudas de la gente. Entonces, usted puede aprovechar. Tenemos también un teléfono que es el 711-61-888, si quiere llamar, porque nos están dejando varios mensajes en el TikTok también. Alguien nos vuelve a preguntar, creo que está anotando, dice, ¿cuántas acciones de impugnación digo que existen en materia civil? Nos voy a preguntar, a ver si lo puede volver a decir. Mira qué lindo es el derecho, hermano, digo, Víctor. La precisión en el manejo de las palabras es importante. Para empezar, la palabra acción significa el derecho de pedir la protección del Estado. Eso es acción, ¿no? Entonces, en materia civil no puedes usar la palabra acción. En materia constitucional, sí, cuando dices acciones de defensa, amparo, libertad popular, ¿no? En una acción de defensa lo que estás pidiendo es que el Estado se pronuncie para ver si te restituyen o no tus derechos. Entonces, tú con el Estado, no los vocales. En materia civil, antes, en el anterior código del 75, decía acciones reales, personales o mixtas. Y estaba mal. Por eso en el nuevo código se ha introducido la palabra pretensión. ¿No? ¿Pretensión en qué sentido? En materia civil, tú lo que buscas es confrontar al otro para que el juez sea en base a ello que reconozca tu derecho. Entonces, eso es pretensión, porque hay una disputa entre hechos controvertidos, lo que no ocurre en la acción. Esa es una diferencia interesante que hay que aclararla. Entonces, no podemos hablar de acciones de impugnación, ¿no? Está medio cruzado. Lo que sí podemos hablar es que, reitero, una cosa es medios de impugnación y otra cosa es recursos. Los medios de impugnación son aquellos que te permiten reclamar, son aquellos que te permiten que se revise un fallo judicial, son medios. Y en materia civil, hasta donde yo conozco, y eso hay ensayos que hemos publicado, son 5. Reposición, compulsa, apelación, casación y revisión extraordinaria de sentencia. 5 medios de impugnación. Pero no, los 5 medios no son recursos, por eso recurso y medio no es sinónimo. ¿Qué es un recurso? Es un mecanismo a través del cual logras que una autoridad superior revise la decisión del inferior. Eso es recurso. El recurso básicamente activa la doble instancia. De los 5 medios de impugnación solo hay 2 recursos. La apelación, que es el primigenio, y la compulsa. Conceptualmente hablando. Bueno, espero que haya notado nuestro amiga, tal vez sea un estudiante de Derecho, para que quede bien claro, y es importante la precisión de los adjetivos, como los términos, como decía el doctor Chacolla. Las preguntas, esta dice Benito, la mayoría, esto tiene que ver con el tema de procedimiento también laboral y la misión que tiene el Ministerio de Trabajo, que al final mucha gente identifica como si fuera también parte de la justicia del sistema judicial. Nos pregunta, la mayoría de los abogados recurren a la oficina de trabajo, dice, instancia de inicio genera gran dilación. ¿Cuál es el papel, cuál es digamos, el rol que está jugando el Ministerio de Trabajo en estos temas de justicia laboral? Bueno, nuevamente, reformas judiciales, qué interesantes, ¿no? En algún momento voy a escribir un ensayo sobre lo siguiente, a ver qué te parece, estimado Víctor. Primero que identifico 3 fases
La primera fase, hace unos 40 años, la tituló La monopolización de la justicia a partir de los jueces. Esa es la primera fase. En esta primera fase, que se ha dado en varios países del mundo, se asume de que el juez es el único que imparte justicia. Por eso se llama la monopolización de la justicia, ¿no? Nadie más dentro de la sociedad podía impartir justicia. El problema de esta concentración de funciones es que genera mora judicial, etc. Entonces, la segunda fase es ya los equipos interdisciplinarios en el rol de impartir justicia. Ya se rompe el monopolio. Estoy hablando en la década de los 90, los primeros juzgados que incorporaron equipos multidisciplinarios fueron los juzgados niño, niña y adolescente, ¿no? Producto de varios tratados y convenios, se llega a la conclusión que las controversias vinculadas a niño, niña y adolescentes requieren un grado de especialidad más allá del derecho. Y de ahí es que a los jueces niño, niña se les incorpora trabajadores sociales y psicólogos. Yo recuerdo muy bien que la incorporación de estos otros profesionales generó incomodidad en los jueces, porque a los 2 meses ibas vos a revisarles cómo estaban y decían la psicóloga, no sé de qué se ha enojado el juez, ni me habla. ¿En serio? Ibas al juez y la juez decía, no sé para qué me han traído a esos 2 profesores, yo no necesito, yo soy juez. Entonces tuvo que hacer un cambio de chip, hacerles entender de que no son enemigos y que más al contrario, la complementación de estas nuevas ciencias hace que la sentencia sea mucho más firme, ¿no? Aún así, la mora judicial se mantenía. Entonces surge la tercera fase. La tercera fase es la delegación de competencias. En varios países se ha llegado a la conclusión de que puede existir que algunos conflictos ya no deban ser resueltos por los jueces, sino por otras instancias, siempre con la finalidad de quitarle más carga procesal a los jueces y garantizar el debido proceso. Un claro ejemplo de esto fue el decreto 28699 del 1 de mayo del 2006 en materia laboral. Este decreto del 1 de mayo del 2006 incorpora por primera vez, a partir del artículo 9 y 10, la posibilidad que las jefaturas de trabajo sean quienes resuelvan la reincorporación de los trabajadores en caso de despidos indebidos o el pago de derechos y beneficios sociales. Era una novedad. Lo que muy pocos saben es que este decreto supremo tenía una finalidad, generar celeridad. Entendía el sector trabajador que sus procesos duraban mucho en el ámbito jurisdiccional y asumieron de que por la naturaleza de la controversia podrían estos ser resueltos en la vía administrativa, ¿no? Entonces, así se lo hizo, se incorporó a materia esta nueva competencia a un ámbito administrativo. Pasaron ¿cuánto? 2006, 16, casi 16 años o 18 años, y hace 1 año y medio sale la ley 1468 que incorporan 2 nuevas competencias, o sea, le han puesto más competencias al ámbito administrativo. Ustedes saben, los laboralistas, que ahora con la 1468 y los protocolos, si tú pides como trabajador sueldos devengados, el no respeto al fuero sindical o reincorporación por despido indebido, puedes acudir dentro de los 3 meses, ¿no?, a las jefaturas de trabajo y ahí básicamente puede resolverse. ¿Cuál es el problema de este diseño? Es que primero no se han puesto a pensar que los supervisores o inspectores de trabajo, que van a hacer básicamente el mismo trabajo que un juez. La pregunta es, ¿académicamente están preparados? ¿Se les ha capacitado? Porque no es sencillo, tienen que saber valoración de la prueba, tienen que saber argumentación jurídica, o sea, son herramientas que es complicado. Y ya después de 1 año de vigencia de la 1468, los mismos trabajadores se han dado cuenta que la solución es más complicado que el problema, porque se ha generado un nuevo cuello de botella. Entonces son ejercicios que se dan. Otro ejemplo es la ley del notariado, la 483 del 2014, donde igualmente
han agarrado determinadas competencias de los jueces civiles y familia y lo han llevado a los notarios. Estoy hablando de los procesos voluntarios notariales civiles y familiares. Entonces, son ejercicios que se están dando en varios países. En el Uruguay, por ejemplo, se ha dado la propuesta de que en materia civil los jueces sean quienes emitan la sentencia, pero la ejecución de la sentencia ya no esté a cargo del juez, sino de una instancia administrativa, en sentido de que es solo la ejecución. Es un tema interesante. En los cursos de posgrado he tenido el agrado de revisar varias tesis donde se plantea otros tipos de ejercicios que podríamos tranquilamente discutir, ¿no? Entonces, la manera de resolver el problema de la mora judicial difiere. El tema, por ejemplo, de los jueces de contravenciones o juzgados de paz, lo que llaman en otros países pequeñas causas, ¿no? Y eso no, en la ley 025 existen los jueces de contravenciones, artículos 185 u 85, pero nunca nadie ha exigido que se los cree. Sería interesante que en los distritos, en los barrios o en las alcaldías exista un juez de paz, ¿no? Donde pueda resolver. Entonces, lo que estamos hablando básicamente es de políticas de reforma judicial. Vamos a seguir, mire cómo pasa el tiempo, estamos unos 10 minutos más hasta la hora en punto, pero aprovecharemos, ya sabe, usted puede dejar su consulta, estamos en el 711-61-888 si quiere dar un mensaje, o también en el TikTok, que estamos viendo acá sus mensajes de la gente que nos está siguiendo. Nos dice desde Santa Cruz, Venas Abiertas, Santa Cruz, dice buenas noches, ¿cuál es su evaluación en referencia a las oficinas de gestoras de proceso? Dice, me imagino que se refiere a la implementación en el ámbito penal especialmente, que creo que también para agilizar un poco el tema de las audiencias. OGPs, ¿no? Es interesante por lo siguiente. Estamos hablando de reformas judiciales. Eso es, obviamente, aclarar de que yo he sido técnico, ¿no? Una cosa es ser técnico, significa ser dependiente de un magistrado, y otra cosa es ser magistrado. Cuando uno es magistrado es diferente. Obviamente, con el conocimiento se hacen muchas cosas. En materia penal es diferente la situación. Todos los países de Iberoamérica coinciden en que materia penal es a través de la cual se ve el derecho, ¿no? En la práctica. Es sensible, es de última ratio. Ahora, a nivel de Iberoamérica, hace unos 20 años, y les sugiero seguir a Alberto Binder, por ejemplo, que es este procesalista argentino, han llegado a la siguiente conclusión. Para resolver los problemas de los diferentes sistemas de justicia, que normalmente son retardación de justicia, mora judicial, falta de presupuesto, etc., porque todos los países comparten los mismos problemas, ¿no? Ya no hay que pensar en reformas normativas. Esa es una gran novedad, porque hasta hace 30 años todos decían hay que modificar el Código Civil, el Código Penal, el Procesal Penal, el Código Penal, etc. Reformando estos códigos vamos a mejorar la justicia. Esa era la lógica. Pero hace 20 años dijeron no, ya no. O sea, está bien, pero no es la solución. La solución ahora es incorporar modelos de gestión procesal. Entonces, y Machay, o sea, ¿qué es un modelo de gestión procesal? En palabras sencillas, los modelos de gestión procesal, que también se llama las reformas de segunda generación, no es sino la manera en la cual el juez, que es el director del proceso, se comunica tanto con sus dependientes, o sea, sus colaboradores, secretarios, y los litigantes, la manera en la cual circula la información. Eso es un modelo de gestión procesal, o es un modelo de gestión de despacho, si quieres, ¿no? Podríamos identificar que hay modelos de gestión procesal tradicionales, prioritariamente escritos, que son los que en Bolivia hay mucho, y hay otro tipo de modelos de gestión procesal donde se ha incorporado las TICs, o sea, la tecnología, ¿no? Entonces, la mayoría de los países hoy en día están incorporando TICs, tecnologías de información y comunicación,
para que la información sea mucho más fluida, más transparente, etc. ¿Estamos? Estamos. En el caso de Bolivia, la ley 1173, que es la ley vigente desde noviembre del 2019, es la primera ley que incorpora un modelo de gestión procesal basado en TICS, a tal punto que los penalistas no me van a dejar mentir. Esta ley claramente establece que las 4 instituciones que hacen a materia penal, órgano judicial, Ministerio Público, régimen y policía, tienen que tener o desarrollar siquiera un sistema informático que les permita interoperar. Ahora, en esa lógica, hasta hoy en día debemos ser autocríticos. El único que ha cumplido, en mi criterio, con esa labor es el Ministerio Público. El Ministerio Público del 2020 a la fecha ya tiene un sistema de gestión de causas que lo llaman justicia libre, con inteligencia artificial, algoritmos, todo lo que quieran. Pero es el único. Todavía falta que el órgano judicial desarrolle su propio sistema y se cohesionen. Y luego ya la policía. Entonces, cuando eso ocurra, vamos a tener lo que hoy en día se llama un expediente digital, pero en materia penal. Ahora, dentro de toda esa radiografía, estimado Víctor, las oficinas gestoras de procesos juegan un rol fundamental porque son el engranaje, el que permite que circule. Si ustedes revisan la ley 1173, las oficinas gestoras de proceso básicamente son las que agendan audiencias, hacen seguimiento, notificaciones. Realmente su trabajo es bien dinámico. ¿Cuál es el problema? Que si el órgano judicial hasta la fecha no tiene su sistema informático propio, ¿no?, completo, obviamente que las OGPs no pueden trabajar al 100%. Las OGPs en este momento están trabajando a un 20%, ¿no? Al margen de que la ley 1173 es una mala copia de lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina, en algunas provincias, Chubut, si mal no estoy, en la Argentina, ese paquete de reformas está conformado por el famoso colegio de jueces. Existe el colegio de jueces y las oficinas gestoras de proceso. Solo como comentario, estimado Víctor, ¿qué es un colegio de jueces? En el diseño argentino, no sé si va a funcionar aquí, los 24 jueces, o sea, a todos los jueces los reúnen. Me explico, a ver, aquí en Sucre o en Sucre, por ejemplo, tenemos cautelares, ¿no? Tenemos jueces de sentencia y tenemos tribunales de sentencia, también separaditos. Si quisiéramos que exista un colegio de jueces, a todos los jueces los juntamos en una sala, a todos. A los 8 cautelares, estoy dando números, a los 7 sentencia y a los tribunales. Son una cosa de 30, pues, ¿no? 30. Y van a estar sentaditos así como nosotros, estoy haciendo un monólogo, sentaditos van a estar. Y la OGP va a decir, ya, ¿a quién le toca? Chacoya, ya, tienes cautelar. Víctor, tienes juicio. Raúl, ¿me entiendes? O sea, hoy día voy a hacer cautelar, de aquí a 2 horas voy a hacer sentencia, más ratito voy a hacer tribunal. O sea, vamos a tener que conocer de todas las, no es que todas las materias, pero son todos los procesos. Ese es el colegio de jueces. Generas transparencia, generas celeridad, y quien maneja todo esto es la OGP. Entonces, en la Argentina ese es el diseño. Colegio de jueces, OGP. La 1173, como se darán cuenta, ha copiado, pero parcialmente. Ha copiado la OGP, pero no ha copiado la escuela, el colegio de jueces. Entonces, ahí que tenemos medio que está casa nuestras OGPs, ¿no? Por varias razones. Interesante, en todo caso, ver un nuevo punto de vista respecto a la justicia, de cómo está hoy día, de cómo estamos pataleando en temas de carga procesal, y de cómo los jueces pues están poco más cerrados a determinadas causas y bueno, van haciendo lo que pueden conforme van pasando el tiempo y ahí está la carga procesal. Todos estos elementos nuevos realmente nos abren un panorama bastante grande para poder pensar en una justicia nueva, una justicia muy interesante. Bueno, el tiempo ha acontecido bastante rápido, ha pasado bastante rápido. Tenemos bastantes saludos, algunos exalumnos también.
En fin, tenemos mucha gente que nos ha seguido y muchas preguntas que, además de responderlas directamente, como hace la voz responde, nos ha dado muchas propuestas y nos ha abierto la cabeza. Es un abanico de posibilidades que pudiéramos utilizar para que nuestra justicia siempre esté mejor. Bueno, yo lo voy a comprometer para la siguiente semana porque nos hemos quedado cortos en el tiempo y en muchas cosas más que pudiéramos preguntar o explicar para la gente. Vamos a invitarles nuevamente entonces a la audición el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y por lo pronto, pues, doctor, le agradezco por haber hecho esta reminiscencia con nosotros, esta vez en casita, en la casa, ya no en un canal de televisión, donde lo invitábamos al doctor Chacoya y venía y respondía a la gente en un programa que esa vez hace 12 años ya había empezado como El Abogado Responde. Ahora también respondió, pero son 12 años después. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas muchos temas hemos podido especializarnos nosotros. El doctor ha escrito varios libros además. Y qué lindo volver después de 12 años a darle la bienvenida a esta vez a mi casa, ya no al canal, pero es su casa también. Gracias, doctor. No, de verdad yo te agradezco. Recordar es vivir dos veces, dicen. Y bueno, son momentos muy gratos. Es un honor para mí haber sido parte de este gran proyecto del Abogado Responde, un programa radial, televisivo, que ya tiene su sello propio. Eso cuesta. No se dice fácil, el abogado responde, pero tú tienes razón. Es el trabajo de ti, de tu equipo, es consecuencia, es algo que hay que aprender. Los resultados de un emprendimiento no se notan a los meses, sino a los años. 12 años, hermano, es toda una vida. Cuando tú me dices que ha cambiado, en lo que a mí respecta ha cambiado mucho, ¿no? Imagínate, yo salí de la universidad, como muchos, directo bufete. En el bufete es litigio, el bufete es confrontación, es linda esa área, pero te limitas mucho. Te limitas dependiendo cómo lo enfoques. Pero luego tuve, junto con el bufete, la docencia. Entonces, la docencia te permite profundizar. Entonces, es una combinación muy hermosa el bufete y la docencia, porque la experiencia práctica que asumes en los estados judiciales la transmites a los estudiantes. Yo veía en los comentarios, hacíamos nosotros dramatizaciones, yo me acuerdo, tengo hasta ahora los CDs grabados, o les recuerdo. Y luego ya llegas, por gracia de Dios, ¿no? Al órgano judicial, pero a ocupar espacios donde necesariamente tienes que ingresar a las reformas judiciales, ¿no? Conocer los sistemas de justicia de varios otros países y ahí se te abre tu mente. Y llegas a entender de que hay varias maneras de mejorar la impartición de justicia, en civil, en penal, en familia, en laboral, porque seamos sinceros, los problemas que nuestro país pasa en el tema judicial son casi los mismos que se ven en Perú, en Argentina, en Uruguay, y hay que conocer esas reformas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hemos comentado un poco de laboral, hemos comentado de civil, el por qué se ha cambiado, y ahora hemos hablado de penal, pero no desde el punto de vista normativo. Entonces, yo agradezco siempre a Dios el haberme permitido esta experiencia similar, porque ahora ya entiendo cómo se debe concebir al derecho, ¿no? Si conoces los sistemas de justicia, entiendes por qué la norma dice lo que dice. Entonces, la norma no es el origen, es la consecuencia. Y claro, cuando uno es abogado litigioso, aprovecha mejor. Yo ahorita estoy en el ejercicio libre y la veo a los códigos con una simpleza en cuanto a su finalidad. Y eso te permite mayor fortaleza. Qué lindo sería que en las universidades, en alguna materia, se hable de estos procesos de reforma, ¿no? Que claro, no generan mucho rédito económico, pero te abren la mente. Y eso es una invitación que hago a los amantes de esta carrera, de esta ciencia del derecho. No se limiten a nuestras fronteras, indaguen en otros países, revisen el derecho comparado y advertirán que realmente hay una dinámica, una evolución muy interesante y eso genera mucho propositivo en el tema judicial. No creo que la solución sea ir con una postura negativa, no sirve nada, hay que votar a los jueces, etc. No, hemos avanzado, quizá no se ha mostrado mucho, pero el sistema judicial de hace 10 años no es el mismo que ahora, ¿no? La tecnología está muy presente
Bueno, hay que seguir. Así que bueno, seguiremos. A propósito de seguir, la próxima semana seguiremos con más. Nos están pidiendo que subamos la grabación también. Desde Santa Cruz nos dicen, por favor, subir la grabación. Si la vamos a subir, no se preocupen, estar en nuestros canales. En TikTok, en Facebook, en YouTube también tenemos nuestro canal de Abogado Responde. Bueno, hasta la siguiente semana. Doctor Fabio Chacoya, gracias. Bienvenido siempre a la casa. Hasta pronto. Permítame despedir la grabación y hasta siempre. Hasta siempre. Bendiciones.